Saludos, te hablan Auri y Diego. Gracias por escuchar Behind the Knife. Tenemos noticias emocionantes que compartir. Siendo nuestros escenarios de audio para el examen oral de cirugía general han sido traducidos al español de manera experta, no por inteligencia artificial, sino por verdaderos cirujanos de habla hispana. Estamos encantados de ofrecer este contenido a hispanohablantes de todo el mundo. En el episodio de hoy presentaremos un escenario de ejemplo. Cada escenario incluye dos partes. La parte A es un escenario de examen oral de cirugía general ejecutado a la perfección que imita la experiencia real. Los escenarios duran entre 5 y 7 minutos e incluyen una variedad de tácticas y estilos. Si logras alcanzar este nivel de desempeño durante tu preparación, sin duda aprobarás tu examen oral con excelentes resultados. La parte B presenta comentarios de alto rendimiento para cada escenario. Estos comentarios incluyen consejos y trucos para ayudarte a dominar los casos más desafiantes, además de enseñanza práctica y fácil de entender que aborda los temas más confusos a los que nos enfrentamos como cirujanos generales. Estamos seguros de que encontrarás este enfoque único de doble formato, una manera sumamente eficaz de prepararte tanto para tus rotaciones como para los exámenes de certificación. Behind the Knife Premium. Nódulo tiroideo, traducido al español por Auri García González y narrado por la examinadora Auri García González y el examinado Diego Schabs. Un hombre de 60 años es referido a tu oficina por su médico de cabecera después de que un nódulo tiroideo de 2 centímetros en el lado izquierdo se detectara en una ecografía carotidea, que de lo contrario estaba normal. ¿Cómo procederías? Comenzaría con una historia clínica exhaustiva y un examen físico. Preguntaría si el paciente ha notado este nódulo anteriormente. Quisiera saber si el paciente ha experimentado algún síntoma de compresión, como opresión en el cuello, dificultad para respirar, dificultad al tragar o sensación de globo. Preguntaría sobre síntomas de hipertiroidismo, incluyendo palpitaciones, temblor o pérdida de peso. Preguntaría si hay antecedentes familiares de cáncer de tiroides o exposición a radiación. También quisiera saber si el paciente ha tenido alguna cirugía previa en el cuello. Preguntaría sobre su historial médico completo y su historia quirúrgica, incluyendo medicamentos activos que está tomando. Luego, realizaría un examen físico enfocado para ver si puedo palpar el nódulo y ver si hay linfadenopatía asociada en el cuello central y lateral. Su paciente le indica que él no tiene síntomas y no sabía que el nódulo estaba allí. No tiene síntomas de hipertiroidismo. Tampoco tiene ningún antecedente familiar de cáncer de tiroides ni historia personal de exposición a la radiación. Nunca ha tenido ninguna cirugía. Sus problemas médicos incluyen hipertensión e hiperlipidemia, para los cuales él toma amlodipina y atorvastatina. Su examen físico es completamente normal. No puedes palpar el nódulo y no hay linfadenopatía asociada. ¿Qué harías a continuación? Bueno, explicaría al paciente que los nódulos tiroideos son comunes. Sin embargo, querría realizar algunas pruebas adicionales para descartar que el nódulo sea preocupante para malignidad y confirmar que el nódulo no es funcional. Comenzaría con una ecografía tiroidea específica y un nivel de TSH. El TSH de su paciente está dentro del rango normal. ¿Qué características buscas en esa ecografía? Estaría observando el tamaño general del nódulo, además de características preocupantes para cáncer, como bordes irregulares, mayor altura que ancho, microcalcificaciones, hipoecogenicidad y vascularidad periférica. También quisiera saber si hay ganglios linfáticos cervicales anormales que sean sospechosos para malignidad. La ecografía le muestra un nódulo sólido, hipoecóico, en el lóbulo izquierdo de la tiroides, con unas medidas de aproximadamente 2.5 por 2.4 por 2.2 centímetros.
Este nódulo no tiene microcalcificaciones ni irregularidades en ninguno de sus bordes. El lóbulo derecho de la tiroides parece completamente normal y sin nódulos. El radiólogo clasifica el nódulo con sospecha intermedia de malignidad. Dado el tamaño y la sospecha intermedia de malignidad, recomendaría que el paciente sometiera a una punción aspirativa con aguja fina del nódulo para ayudar en el diagnóstico. ¿Me podrías describir cómo realizarías esta punción aspirativa con aguja fina? En el mejor de los casos, tendría a mis colegas de radiología realizando esto, ¿verdad? Sin embargo, si no están disponibles, los pasos críticos, según entiendo, serían usar una ecografía para localizar el nódulo y luego anestesiar la piel sobre la trayectoria de la aguja. Bajo guía ecográfica, realizaría múltiples pasajes dentro del nódulo utilizando una aguja calibre 25. Pediría que el citopatólogo esté presente para confirmar que la muestra esté adecuada. Bueno, entonces realizas la biopsia, que el paciente tolera muy bien. La patología regresa 2 días después y te revela que hay atipia de significado indeterminado, o Bethesda 3, con un riesgo aproximado de malignidad del 15%. El paciente llama a tu oficina para discutir los siguientes pasos. Explicaría al paciente que su nódulo cae en una categoría conocida como nódulos tiroideos indeterminados y no podemos decir con certeza si el nódulo es maligno. Recomendaría que se someta a una punción aspirativa con aguja fina repetida con pruebas moleculares o que procedamos con una lobectomía de tiroides diagnóstica para un diagnóstico definitivo. Su paciente preferiría evitar la cirugía si es del todo posible, por lo que prefiere someterse a una biopsia repetida con esas pruebas moleculares en unos 3 meses. ¿Me podrías explicar qué específicamente estarías buscando con las pruebas moleculares? Existen múltiples pruebas moleculares comercialmente disponibles. Sin embargo, el objetivo es estratificar aún más el riesgo del nódulo. Una prueba molecular positiva aumenta la probabilidad de que el nódulo sea maligno, en cuyo caso recomendaría una lobectomía tiroidea. Una prueba molecular negativa hace que la probabilidad de malignidad sea casi la misma a un resultado benigno de la biopsia. Y recomendaría que continuemos monitoreando el nódulo con ecografías seriadas. Muy bien. Entonces, el paciente se realiza una biopsia repetida en unos 3 meses que revela nuevamente Bethesda 3. La prueba molecular se envía y es sospechosa de malignidad con un riesgo de cáncer de aproximadamente el 50%. Dado que la prueba molecular es positiva, recomendaría una lobectomía diagnóstica dado el mayor riesgo de cáncer. Su paciente quisiera saber si debería extirparse toda la tiroides, dado que ahora hay una preocupación incrementada de que esto sea cáncer de tiroides. Explicaría al paciente que incluso si esto resulta ser cáncer de tiroides, sería de bajo riesgo dado su pequeño tamaño, la falta de extensión extratiroidea y la falta de metástasis en ganglios linfáticos en la ecografía. Además, incluso si el nódulo resulta ser cáncer, probablemente no requeriría una tiroidectomía total y es probable que no necesite tratamiento con yodo radiactivo. Le explicaría al paciente que si encontráramos extensión extratiroidea o metástasis en ganglios linfáticos centrales en la sala de operaciones, convertiría el procedimiento a una tiroidectomía total. Muy bien, entonces su paciente acepta. ¿Me podrías describir cómo realizarías esta cirugía? Bueno, el paciente estaría en posición supina en la mesa de operaciones con los brazos recogidos y el cuello ligeramente extendido. Luego, lo intubaría con un tubo endotraqueal con monitoreo del nervio laríngeo recurrente. Haría una incisión en forma de collar y levantaría colgajos de piel subplatismales. Abriría la rafe media para retractar los músculos esternocleidomastoideos y acceder a la glándula tiroides. Comenzaría por el lado del nódulo tiroideo. Retractaría la glándula tiroides medialmente y desarrollaría el espacio entre la glándula tiroides
y la fascia prevertebral. Identificaría y ligaría la vena tiroidea media. Luego movilizaría el polo superior e inferior de la glándula tiroides, tomando los vasos sanguíneos con un dispositivo de energía y asegurando que las glándulas paratiroides se mantuvieran en sus pedículos vasculares. Luego identificaría el nervio laríngeo recurrente en el surco traqueoesofágico y completaría la movilización de la tiroides al tomar el ligamento de Berry. Entonces dividiría la tiroides justo lateral al borde del istmo, comprobaría la hemostasia adecuada y luego cerraría. Perfecto. Entonces, el paciente tolera bien el procedimiento. Es dado de alta ese mismo día. Regresa a su oficina para discutir los resultados patológicos que revelan cáncer papilar de la tiroides clásico, de 2.2 centímetros, sin extensión extratiroidea y sin ganglios linfáticos positivos. Recomendaría no realizar ningún tratamiento adicional, aparte de una ecografía a los 6 meses y luego anualmente para continuar monitoreando la recurrencia en los ganglios linfáticos. También recomendaría realizar un TSH a las 6 semanas postoperatorias para asegurar que no necesite suplementación con hormona tiroidea. Asegúrate de escuchar la parte B para comentarios de alto rendimiento y otros consejos y trucos. Un hombre de 60 años es referido a tu oficina por su médico de cabecera después de que un nódulo tiroideo de 2 centímetros en el lado izquierdo se detectara en una ecografía carotidea, que de lo contrario estaba normal. ¿Cómo procederías? Comenzaría con una historia clínica exhaustiva y un examen físico. Preguntaría si el paciente ha notado este nódulo anteriormente. Quisiera saber si el paciente ha experimentado algún síntoma de compresión, como opresión en el cuello, dificultad para respirar, dificultad al tragar o sensación de globo. Preguntaría sobre síntomas de hipertiroidismo, incluyendo palpitaciones, temblor o pérdida de peso. Preguntaría si hay antecedentes familiares de cáncer de tiroides o exposición a radiación. También quisiera saber si el paciente ha tenido alguna cirugía previa en el cuello. Preguntaría sobre su historial médico completo y su historia quirúrgica, incluyendo medicamentos activos que está tomando. Luego, realizaría un examen físico enfocado para ver si puedo palpar el nódulo y ver si hay linfadenopatía asociada en el cuello central y lateral. Los nódulos tiroideos son extremadamente comunes y solo alrededor del 5% son malignos. La historia debe centrarse en la presencia de síntomas compresivos, señales de hipertiroidismo y antecedentes familiares de cáncer de tiroides. La presencia de síntomas compresivos por sí sola puede ser una indicación para cirugía. Sin embargo, la biopsia de un nódulo grande es importante para descartar cáncer, ya que esto puede tener implicaciones en cuanto a la extensión de la cirugía. Su paciente le indica que él no tiene síntomas y no sabía que el nódulo estaba allí. No tiene síntomas de hipertiroidismo. Tampoco tiene ningún antecedente familiar de cáncer de tiroides ni historia personal de exposición a la radiación. Nunca ha tenido ninguna cirugía. Sus problemas médicos incluyen hipertensión e hiperlipidemia, para los cuales él toma amlodipina y atorvastatina. Su examen físico es completamente normal. No puedes palpar el nódulo y no hay linfadenopatía asociada. ¿Qué harías a continuación? Bueno, explicaría al paciente que los nódulos tiroideos son comunes. Sin embargo, querría realizar algunas pruebas adicionales para descartar que el nódulo sea preocupante para malignidad y confirmar que el nódulo no es funcional. Comenzaría con una ecografía tiroidea específica y un nivel de TSH. La ecografía y la TSH son los mejores primeros pasos para el manejo de un nódulo tiroideo. Si la TSH está suprimida, se justifica una gammagrafía tiroidea
para evaluar si hay un adenoma tóxico o un nódulo no funcional en el contexto de la enfermedad de Graves-Bastlow o tiroiditis aguda. Si el paciente es eutiroideo, las características ecográficas ayudan a determinar el riesgo de malignidad. Existen dos sistemas de clasificación comúnmente utilizados: el esquema de clasificación de riesgo de la ATA, por sus siglas en inglés, o TI-RADS, que se resumen a continuación. En general, la punción no se recomienda para nódulos de menos de 1 centímetro o aquellos con características ecográficas benignas, como los nódulos completamente quísticos. Un nódulo hipoecoico con microcalcificaciones, bordes irregulares, vascularidad periférica y morfología más alta que ancha son preocupantes para malignidad y justifican una biopsia por punción. El TSH de su paciente está dentro del rango normal. ¿Qué características buscas en esa ecografía? Estaría observando el tamaño general del nódulo, además de características preocupantes para cáncer, como bordes irregulares, mayor altura que ancho, microcalcificaciones, hipoecogenicidad y vascularidad periférica. También quisiera saber si hay ganglios linfáticos cervicales anormales que sean sospechosos para malignidad. La ecografía le muestra un nódulo sólido, hipoecoico, en el lóbulo izquierdo de la tiroides, con unas medidas de aproximadamente 2.5 por 2.4 por 2.2 centímetros. Este nódulo no tiene microcalcificaciones ni irregularidades en ninguno de sus bordes. El lóbulo derecho de la tiroides parece completamente normal y sin nódulos. El radiólogo clasifica el nódulo con sospecha intermedia de malignidad. Dado el tamaño y la sospecha intermedia de malignidad, recomendaría que el paciente sometiera a una punción aspirativa con aguja fina del nódulo para ayudar en el diagnóstico. ¿Me podrías describir cómo realizarías esta punción aspirativa con aguja fina? En el mejor de los casos, tendría a mis colegas de radiología realizando esto, ¿verdad? Sin embargo, si no están disponibles, los pasos críticos, según entiendo, serían usar una ecografía para localizar el nódulo y luego anestesiar la piel sobre la trayectoria de la aguja. Bajo guía ecográfica, realizaría múltiples pasajes dentro del nódulo utilizando una aguja calibre 25. Pediría que el citopatólogo esté presente para confirmar que la muestra esté adecuada. Bueno, entonces realizas la biopsia, que el paciente tolera muy bien. La patología regresa 2 días después y te revela que hay atipia de significado indeterminado, o Bethesda 3, con un riesgo aproximado de malignidad del 15%. El paciente llama a tu oficina para discutir los siguientes pasos. Entender el sistema de clasificación Bethesda para la biopsia por punción tiroidea es crítico. La presencia de citopatología en el momento de la biopsia puede disminuir las tasas de biopsias no diagnósticas. Los nódulos Bethesda 2, benignos, en un nódulo tiroideo asintomático y no funcional, deben ser seguidos con ecografía tiroidea en intervalos para asegurar que no haya un crecimiento significativo. Los nódulos Bethesda 2 que causan síntomas compresivos deben ser recomendados para tiroidectomía. Aproximadamente el 25% de todas las biopsias vuelven como Bethesda 3 o Bethesda 4, que se consideran nódulos tiroideos indeterminados. La probabilidad de que estos nódulos sean malignos es el 15% y el 40% respectivamente. Los nódulos Bethesda 5 y 6 generalmente se tratan como positivos para malignidad. Explicaría al paciente que su nódulo cae en una categoría conocida como nódulos tiroideos indeterminados y no podemos decir con certeza si el nódulo es maligno. Recomendaría que se someta a una punción aspirativa con aguja fina repetida con pruebas moleculares o que procedamos con una lobectomía de tiroides diagnóstica para un diagnóstico definitivo.
Los nódulos tiroideos indeterminados son muy difíciles de manejar. Históricamente se recomendaba la lobectomía tiroidea para estos nódulos. Sin embargo, aproximadamente 3/4 de los pacientes no tuvieron cáncer de tiroides en la patología final. El manejo contemporáneo implica la utilización de pruebas moleculares. Esto puede ser bastante específico, pero en general, una prueba molecular positiva aumenta el riesgo de cáncer, mientras que una prueba molecular negativa disminuye el riesgo de cáncer a alrededor del 5%. Evitaría discutir los detalles específicos con el examinador. Si las pruebas moleculares no están disponibles, entonces sí es razonable proceder con la lobectomía. Ten cuidado con responder. Enviaría la lobectomía para biopsia por congelación y, si es positiva, realizaría una tiroidectomía total. Recuerda que la tiroidectomía total no está necesariamente indicada para todos los cánceres de tiroides y que la utilidad diagnóstica de la biopsia por congelación para cáncer de tiroides, especialmente en lesiones foliculares, es limitada. Con las pautas actuales que se mueven hacia la lobectomía tiroidea como tratamiento adecuado para el cáncer de tiroides de bajo riesgo, realizar una lobectomía diagnóstica para nódulos tiroideos indeterminados sin biopsia por congelación es una buena opción, ya que incluso si se nota maligno en la patología final, generalmente se trata adecuadamente con la lobectomía. Su paciente preferiría evitar la cirugía si es del todo posible, por lo que prefiere someterse a una biopsia repetida con esas pruebas moleculares en unos 3 meses. ¿Me podrías explicar qué específicamente estarías buscando con las pruebas moleculares? Existen múltiples pruebas moleculares comercialmente disponibles. Sin embargo, el objetivo es estratificar aún más el riesgo del nódulo. Una prueba molecular positiva aumenta la probabilidad de que el nódulo sea maligno, en cuyo caso recomendaría una lobectomía tiroidea. Una prueba molecular negativa hace que la probabilidad de malignidad sea casi la misma a un resultado benigno de la biopsia, y recomendaría que continuemos monitoreando el nódulo con ecografías seriadas. Muy bien. Entonces, el paciente se realiza una biopsia repetida en unos 3 meses que revela nuevamente Bethesda 3. La prueba molecular se envía y es sospechosa de malignidad con un riesgo de cáncer de aproximadamente el 50%. Dado que la prueba molecular es positiva, recomendaría una lobectomía diagnóstica dado el mayor riesgo de cáncer. Su paciente quisiera saber si debería extirparse toda la tiroides, dado que ahora hay una preocupación incrementada de que esto sea cáncer de tiroides. Le explicaría al paciente que incluso si esto resulta ser cáncer de tiroides, sería de bajo riesgo dado su pequeño tamaño, la falta de extensión extratiroidea y la falta de metástasis en ganglios linfáticos en la ecografía. Además, incluso si el nódulo resulta ser cáncer, probablemente no requeriría una tiroidectomía total y es probable que no necesite tratamiento con yodo radiactivo. Le explicaría al paciente que si encontráramos extensión extratiroidea o metástasis en ganglios linfáticos centrales en la sala de operaciones, convertiría el procedimiento a una tiroidectomía total. Muy bien, entonces su paciente acepta. ¿Me podrías describir cómo realizarías esta cirugía? Bueno, el paciente estaría en posición supina en la mesa de operaciones con los brazos recogidos y el cuello ligeramente extendido. Luego, lo intubaría con un tubo endotraqueal con monitoreo del nervio laríngeo recurrente. Haría una incisión en forma de collar y levantaría colgajos de piel subplatismales. Abriría la rafe media para retractar los músculos esternocleidomastoideos y acceder a la glándula tiroides. Comenzaría por el lado del nódulo tiroideo. Retractaría la glándula tiroides medialmente y desarrollaría el espacio entre la glándula tiroides y la fascia prevertebral. Identificaría y ligaría la vena tiroidea media. Luego movilizaría el polo superior e inferior de la glándula tiroides.
tomando los vasos sanguíneos con un dispositivo de energía y asegurando que las glándulas paratiroides se mantuvieran en sus pedículos vasculares. Luego, identificaría el nervio laringeo recurrente en el surco traqueoesofágico y completaría la movilización de la tiroides al tomar el ligamento de Berry. Entonces, dividiría la tiroides justo lateral al borde del istmo, comprobaría la hemostasia adecuada y luego cerraría. Perfecto. Entonces, el paciente tolera bien el procedimiento. Es dado de alta ese mismo día. Regresa a su oficina para discutir los resultados patológicos que revelan cáncer papilar de la tiroides clásico, de 2.2 centímetros, sin extensión extratiroidea y sin ganglios linfáticos positivos. El sistema de estratificación de riesgo ATA se utiliza para determinar el riesgo de recurrencia y si puede ser indicado el yodo radioactivo. El yodo radioactivo típicamente no se recomienda para tumores de bajo riesgo. Aproximadamente el 20% de los pacientes aún requerirán suplementación con hormona tiroidea después de la lobectomía, por lo que es importante revisar las pruebas de función tiroidea a las 6 semanas después de la cirugía para prevenir el hipotiroidismo postoperatorio no tratado. Recomendaría no realizar ningún tratamiento adicional, aparte de una ecografía a los 6 meses y luego anualmente para continuar monitoreando la recurrencia en los ganglios linfáticos. También recomendaría realizar un TSH en las 6 semanas postoperatorias para asegurar que no necesite suplementación con hormona tiroidea. Gracias por escuchar el repaso para el examen de certificación Premium de Behind the Knife. Domina el día.